Bueno, vamos a ver la importancia de este tipo de numeración en lo que es nuestro diseño de redes. Lo que veremos exactamente es todo lo que es binario, hexadecimal y decimal, y vamos a hacer la comparación en cómo lo vamos a utilizar en nuestro diseño. Y esto viene muy relacionado con lo que es la MAC address, relacionado con lo que es nuestra dirección IPv6, que también viene muy fuerte ahorita y lo vamos a ver. El IPv4, o sea, todo eso está relacionado con este tipo de tecnologías. Vamos a recordar las IPs, tipos y rangos, y vamos a ver un poquito de IPv6 para ir introduciéndonos a este tema, porque va a ser fundamental ahorita que empecemos a trabajar con los diseños y con los subneteos de todas las clases. Por lo tanto, tenemos que ver conversiones hexadecimal, binario, decimal, ya sea decimal a binario, hexadecimal a decimal, etcétera, porque es parte del concepto. Y realmente es muy sencillo, no se vayan a asustar, esto es completamente básico, pero tenemos que tenerlo bien claro, porque conforme estemos trabajando con direcciones IPv4 o IPv6, será importante tener muy claro el concepto, porque de esto depende que entendamos muy bien cómo se hace el diseño de estas redes. Y también haremos algunos ejercicios de conversión. Entonces, después de la intro que siempre manejamos, empezamos con la explicación. Bueno, se me ocurrió empezar más que nada con esta tablita, que es muy importante entenderla. Aquí ya tenemos lo que es los tipos de numeración. Vamos a borrarlo y vamos a darle el mismo esquema y vamos a entender cómo es que trabaja este sistema de numeración. Ahora, aquí como decimal sabemos que este decimal es lo que una persona sabe y entiende desde todo desde siempre, ¿no? Entonces, nosotros como humanos sabemos que existe lo que es la parte decimal. De hecho, no concebimos el mundo sin pensar en forma decimal, o sea, del 1 al 10. Entonces, hablando del sistema humano, se podría decir, decimal, empezamos con el 0, luego sigue el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es el rango para una persona, ¿no? Rango que es el rango hexadecimal. Ahora vamos a pensar como una computadora. Una computadora maneja rangos de ceros y unos en forma binaria, porque también maneja una parte hexadecimal, pero en su punto más interno, realmente la computadora ve unos y ceros. Hexadecimal es otro lenguaje que utiliza la computadora, así como decimal, pero como trabajo la computadora maneja forma binaria. Entonces, como nada más son dos opciones, unos y ceros, entonces manejas el 0 y el 1 y ya acabamos. Así es la numeración, sencilla, nada más de 0 a 1. Ahora, hexadecimal es muy similar a decimal, entonces vamos a copiar de la parte que manejamos hasta el 9 es igual. Pero ¿cuál es la que sigue del 9? Del 9 ahora sigue una letra A, que normalmente está representada con números, letras mayúsculas, pero la puedes encontrar como minúscula y no hay ningún problema. Entonces B, C, D, E, y ya está la F. Entonces aquí ya tenemos la primera conversión de números. El 0, pues no hay pierde, el 0 es equivalente y el 1 es equivalente. Ahora, en cuanto a decimal a hexadecimal, tenemos el 2 hasta el 9 son equivalentes. O sea, si hablamos cuál es el 9 en hexadecimal, es el mismo en decimal, ¿ok? O el 8. Entonces, desde el 2 hasta el 9, podemos decir que son iguales tanto hexadecimal como decimal.
Ya después aquí ya tenemos A, B, C, D y F. Entonces después del 9 en pensamiento humano, se puede decir como persona, sabemos que sigue el 10, luego el 11, luego el 12, luego el 13, luego el 14 y luego el 15. Ahora ya tenemos las equivalencias en cuanto a las letras. La A le corresponde al 10, la B le corresponde al 11, etc. Entonces el 15 en decimal viene siendo la F. Entonces ya empezamos las primeras conversiones. Esa es la primera conversión, que es de decimal a hexadecimal. Ahora binario. Del binario ya empezamos a combinar números para hacer crecer el número binario. Entonces el siguiente vendría siendo el 10, ¿no? Así sería el siguiente número. Y la conversión sería el 2 en decimal es igual al 10 en binario y es igual al 2 en hexadecimal. ¿Okay? Vamos viendo, así es como se manejan estas conversiones. Más adelante tenemos unas tablitas que nos ayudan a hacer la conversión más fácilmente. Ahora el siguiente sería 1, 1, ¿no? Y ya ahora tenemos hablando que es 1, 0, 0. Vayan viendo la secuencia de cómo va creciendo el binario, porque es importante también que lo vean, que se analice bien y que se acostumbren a manejarlo así. Entonces el siguiente sería 1, 0, 1. El siguiente sería 1, 1, 0. Aunque esto, como estudiante de ingeniería, se supone que lo vemos, ¿no? Nada más es realmente como un repaso, porque en teoría esto se ve en la escuela. Y es cuestión de nada más recordar para poder trabajar con nuestros sistemas, porque es parte fundamental de nuestro trabajo como ingeniero de redes. Aquí seguirá el 1. Y si se dan cuenta, se va repitiendo. Ok, aquí sería 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ahora sería 1, 1, 1 y 1. Ok, así es como funcionaría, así como estaría nuestro sistema. Aquí tenemos ya una tabla de conversión, ya podemos ver qué le corresponde a cada cosa, ¿no? Ahora, si esto lo rellenamos de ceros, estábamos teniendo un número de 4 cifras. Y esto, si nosotros le damos todavía más amplitud a esto, que es la parte binaria, le damos otros 4 dígitos. Y esto lo podemos pasar para acá. Ya tenemos 2 pares de 4 números. Y entonces 4 números binarios ya tenemos lo que es un carácter. Ahora, normalmente es como está representado una dirección IP. Tenemos una IPv4, tenemos así representado nuestro número. Aquí lo podemos ver abajo. Es una dirección IPv4. Y entonces se dan cuenta, el 192 representa 8 dígitos. Que estos 8 dígitos vienen siendo un carácter. En el equivalente de una computadora. Viene siendo como un carácter. Y entonces, si nosotros seguimos llenando esa tabla, porque hasta acá serían solamente ceros como equivalente. ¿Ok? Y si seguimos llenando unos y ceros, esto va a llegar a puros unos. Entonces ya llenando y siguiendo la secuencia, y si checamos y lo checamos en forma decimal,
estamos hablando de 254 y aquí estaremos hablando FF. Entonces aquí podemos checar la conversión. Se dan cuenta, viene siendo la F, que ya convertimos una vez, y esta otra F sería F. La forma de convertir de hexadecimal a binario, la forma de convertir de hexadecimal a binario es muy fácil con esta tabla. Nada más conviertes F en unos o en ceros, y pues ya quedó más grande, que será 254, que es el rango que normalmente se maneja. Entonces por eso normalmente manejábamos, por ejemplo, una máscara, tú le ponías 255, entonces normalmente se manejaban como 255.c.255.255.0, por ejemplo, dependiendo de la clase de nuestra clase de IP. Y entonces aquí tendríamos que ver, aquí es 254, quiere decir que aquí incluye el 0. El 0 es, es parte del rango. Estamos hablando que son 255 dígitos en una máscara. Entonces el rango es desde 0 hasta 255. Y el 0 es el primer dígito que se maneja, por eso se maneja a veces, aquí son más. Entonces si se dan cuenta, y aquí tenemos lo que es una dirección IPv4, y si lo seguimos analizando, vamos a ver que efectivamente en una dirección IPv4 se maneja decimal, se maneja binario y se manejan los rangos que estamos viendo aquí en esta tabla. Entonces, sí, por eso es importante entenderlo, o sea, entender cuál es el uso y por qué es importante esta conversión. Ahora, si nos vamos a una dirección IPv6, que es la que se maneja últimamente, que es lo que está más de moda con todo esto de Internet of Things y todo lo que es la nueva generación, ahora es importante verificar que ahora ya no se maneja que la nueva generación de IP son IPv6 y que esa es la estructura. Entonces así lo vamos a estar viendo. Estos son las dos primeras extetos, que así le llaman, de una dirección IPv6. Y normalmente va a estar combinado con hexadecimal, que es lo que tenemos aquí en la tabla, el hexadecimal, y con decimal y con binario. Entonces aquí tenemos que esto es realmente una combinación de hexadecimal con binario, y cuando estemos trabajando con este tipo de direcciones, tenemos que estar conscientes que muchas veces tenemos que verlo en forma binaria para entender por qué tenemos cierta dirección IPv6. Y no nos asustemos, porque realmente no es tan complicado como parece. De hecho es más fácil en el tema del subneteo, pero sin embargo tiene mucho más opciones. Como el rango es mucho más amplio, el rango de IPv6 es mucho mayor, entonces tenemos muchas opciones en cuanto a nuestro diseño. Eso es lo que hay que aprender. Hay que aprender los cambios en cuanto al direccionamiento IPv6 con IPv4 para entender cómo vamos a hacer nuestro diseño. Por ejemplo, aquí ya tenemos una dirección, una red pequeña. Tenemos las direcciones IPv6 y podemos verificar la diferencia. La diferencia en cuanto a direcciones se ve tal vez complicado, pero no lo es. Y aquí podemos ver una dirección y aquí podemos ver internamente cómo estamos trabajando con binario y hexadecimal. Entonces ya lo que era IPv6 manejábamos decimal y binario. Ahora en IPv6 vamos a manejar binario y hexadecimal. Ahora, si nos vamos un poquito más abajo, también debemos de estar conscientes de que también la MAC es muy similar a una estructura a lo que es una IPv6, porque manejas direcciones igual de hexadecimales. Aquí tenemos esta MAC address y ahí tenemos que la parte primera es parte de un identificador estándar
universal, perdón, es un identificador de la compañía que está haciendo el vendedor, del manufacturador, y la otra parte es es una dirección asignada universalmente, ¿no? Entonces también tenemos que parte hexadecimal y ahora la IPv6 trabaja en conjunto con la MAC para crear direcciones nuevas con estándar IPv6. Entonces es importante verificarlo porque hay que entender, por ejemplo, las link local, hay un formato, hay un mecanismo que se llama, hay un procedimiento que se llama EUI64 Host ID en IPv6, que esto usando la MAC address y el formato de edición IPv6 te va a generar direcciones locales para que tú puedas hacer comunicación interna entre las computadoras. Entonces ahí entra la importancia de por qué entender el concepto de los números decimales y hexadecimales. Ahora en el caso de la conversión, pues aquí tenemos una tabla de conversión. Entonces, usando esta tabla de conversión vamos a lograr hacer nuestra conversión de decimal a hexadecimal a binario, auxiliado, claro, de esta tablita que nos va a ayudar muchísimo. Incluso muchas veces podemos incluso hasta generar estos unos y ceros para lograr estos rangos y poder hacer la conversión más fácilmente.